Alumnas y alumnos de secundaria, reciban una cordial bienvenida a una sesión más de Lengua Materna 2. Qué gusto encontrarnos por aquí. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y esta es una sesión más de Lengua Materna 2. En esta ocasión hablaremos sobre un aspecto más de la narrativa latinoamericana. Esta sesión se titula Sin principios ni finales. ¿Listos? Muy bien, pues vamos juntos. Nuestro aprendizaje esperado en esta sesión de Lengua Materna 2 es el de saber un poco más sobre cómo seleccionar, leer y compartir cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea, con el propósito de poder discutir las tramas no lineales y desenlaces abiertos que puede presentar la narrativa latinoamericana. La idea es que ustedes conozcan el orden narrativo que utilizan algunos autores de la literatura para crear sus obras. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan anotar las notas más importantes. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes y dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Por ello, es tan importante tomar nota. Estoy segura que alguna vez escucharon la frase "y vivieron felices por siempre", la cual es frecuente en la literatura para lectores jóvenes, aunque en realidad engloba aspectos que no vemos y que al final de la historia ha llegado. Pero en la diversidad de la literatura, estas frases se pueden tomar como el inicio y no como el final de una historia. Quizá en la mayoría de los relatos o novelas que han leído, lo más habitual es que la historia se narre en orden cronológico, lineal, y tenga un principio y un fin. En este tipo de obras se inicia con las situaciones que detonan las circunstancias por las que deben transitar los personajes y siempre van hacia adelante en el tiempo. En otras palabras, suceso a suceso hasta llegar al final. Sin embargo, los escritores que buscan sorprender al lector juegan con los momentos de la trama cronológica. Esto significa que no se cuenta la historia desde el principio hasta el final. Eso suena muy interesante porque yo ya había leído algunas novelas y cuentos que, al parecer, no inician al principio, sino a la mitad o al final. Y sería fantástico saber cómo funciona eso y cómo lo podríamos hacer. Bien, pues empecemos a analizarlo. Aquí encontraremos un brevísimo relato. Ahora, pensando en ese relato, intenten dar respuesta a las siguientes preguntas. Maestra, ¿es posible contestar a tantas preguntas de un relato tan breve? Sí que lo es. Las respuestas son simples y nos servirán de ejemplo para textos más largos. Vamos a intentarlo con El enamorado. Título del texto: Características de los personajes. Función de cada personaje. Perspectiva de cada personaje sobre la situación. Ambiente de la historia. Aspectos de la realidad que se retrata o formas de representarla. Enamorado. Le propuso matrimonio. Ella no aceptó y fueron muy felices. Anónimo, enamorado. Hay que ir paso por paso. Vamos a acompañarnos de las siguientes actividades, las cuales les serán de mucha utilidad para comprender mejor cómo identificar estos aspectos de este y de cualquier otro relato. Reconozcan el tipo de trama a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo inicia la historia? Con base en lo anterior, ¿qué tipo de trama identifican? Observen el siguiente esquema y representen en él la información que identifican en el cuento.
En el microcuento anterior pudimos observar que la trama es lineal, ya que lleva un orden establecido muy simple. ¿Un principio? Él le propone matrimonio. Un desarrollo. Cuando ella no acepta. Y un final. En el que, pese al rechazo, fueron muy felices. Es tiempo que den respuesta en su cuaderno a las siguientes preguntas. ¿Identificaron el orden de la historia? ¿A qué conflicto se enfrenta el protagonista? ¿Cuáles serían sus argumentos para justificar? Siempre es bueno compartir conocimientos, escuchar lo que otros dicen y piensan. Así que les invito a ver lo que saben y piensan sobre el tema otros estudiantes como ustedes. ¿Me acompañan? Pues están los que te cuentan desde un principio a su final, bien explicado todo, y los otros que están como revueltos, que te cuentan partes del medio o el final y ya te van explicando más o menos qué fue lo que pasó. No, pues hay dos tipos de trama, los que van en un orden cronológico y que van desde el inicio de la historia hasta su final, y los que te cuentan primero un hecho importante y se desarrolla una historia debido a ese hecho hasta llevarte a esa misma escena otra vez. Hay uno donde cronológicamente está acomodado desde que te cuenta desde el principio hasta el final, y hay otro donde te lo desacomoda ya que te cuenta desde el final hasta contarte cómo pasó o sucedió. Pues yo creo sería el que te cuenta todo bien desde el principio al final, porque ese no me revuelve tanto. Me gusta más la trama que no tiene un orden específico porque me engancha más a la historia y porque tiene un poco más de suspenso. El que te lo desacomoda ya que te cuenta casi el final, y a ti me interesa ver qué sucede, qué le pasó y así. ¿Qué les pareció lo que dicen sus compañeros? ¿Coinciden sus respuestas con lo que ustedes piensan? Bueno, vamos avanzando poco a poco, pues se nos van despejando las dudas acerca de los tipos de trama que hay en una narración. En las respuestas de las alumnas y alumnos, escuchamos que hay preferencia por los dos tipos de tramas a medida que vayamos avanzando en conocer más de la literatura latinoamericana. También ustedes podrán ir conociendo su propia preferencia. Así es, no importa qué nos guste más, lo importante es que nos genere el gusto por continuar leyendo. Así que los invito a que lean y comparen diversas narraciones para que ustedes también sepan qué tipo de trama les gusta más. A mí me gustan las narraciones que juegan con el tiempo cronológico, que no son lineales, es decir, que empiezan con el final, pero también me gustan las que son lineales. Hay muchas formas en que una narración puede atrapar nuestra atención. Hay muchas opciones. Vamos a conocer más sobre los tipos de tramas lineal y no lineal y el tipo de desenlaces de una historia. La trama de una narración generalmente consta de estas partes. Un inicio, que introduce personajes, lugar, circunstancias que originan un conflicto. Es decir, aquí se nos presentan las características del ambiente, las características de los personajes, si tuvieron un pasado, un presente, un futuro. También se nos mencionan algunas características del lugar donde sucederá la historia, como por ejemplo, un bosque sombrío, un castillo tenebroso o el sótano de la casa. Igualmente, podemos encontrar el tiempo en el que se narra, pasado, presente, futuro o es atemporal. De igual manera, como su nombre lo dice, aquí comienza la historia. Luego tenemos el desarrollo, que muestra la serie de acciones que se encadenan para formar la historia. El desarrollo es la acción transformadora. Aquí, la acción va ascendiendo hasta llegar a su punto culminante, que es el clímax, la parte de suspenso donde culmina el desarrollo. La parte que nos deja pensando, ¿y ahora qué sigue? Por último,
el desenlace, que es la solución del conflicto. Es decir, aquí se resuelve el conflicto y podremos saber qué pasa con los personajes. Como pueden ver, la estructura de una trama en general lleva un inicio, desarrollo, clímax, desenlace o final. ¿Recuerdan qué sucede en general al inicio de una narración? ¿Cómo se desarrolla? ¿A qué se refiere el clímax? ¿Y qué características tiene un desenlace o final? Piensen en un texto que recuerden con claridad e intenten reflexionar en tales aspectos. Para ayudarse, vamos a la siguiente información de cómo pueden presentar las tramas lineales y no lineales. Veamos. La trama de un relato puede organizarse de dos maneras. Una trama lineal o cronológica en la que los sucesos siguen un orden estricto, es decir, paso a paso. Una trama no lineal en la que no se sigue el método directo de la cronología. Aquí podríamos encontrar el desenlace en un inicio. Como observan, el microcuento que leímos al principio es lineal o cronológico. ¿Pueden identificar o recordar alguna narración que no sea lineal? Veamos con más profundidad cómo se presentan tanto la trama lineal como la no lineal. Lean conmigo. Veamos el siguiente esquema. La trama lineal, en su secuencia, presenta un inicio, un desarrollo y un desenlace. En cuanto a presentación, es una estructura tradicional. Una cosa va llevando a otra hasta el final. En cuanto a sucesos, los sucesos se relatan de inicio a fin, tal y como suceden. Por el contrario, en la trama no lineal, el orden cronológico no tiene un orden establecido, pero tiene las partes establecidas para una trama, es decir, un inicio, desarrollo y desenlace. Por la manera en la que se presentan, ofrecen mayor suspenso a lo narrado. Además, adelantan el conflicto o el desenlace. ¿Cuáles son las diferencias que más les llaman la atención? Seguramente son varias, pero es momento que pongamos en práctica todo lo que hemos visto y es recomendable que se apoyen en esta imagen. Y como siempre, la mejor manera de comprender todo lo concerniente a la literatura latinoamericana es leyendo, conociendo a nuestros autores. Les invito a leer conmigo el fragmento del cuento El Otro de Jorge Luis Borges, que es parte del libro El Hombre de Arena. Hasta aquí. ¿Qué creen que es lo que cuenta el narrador? ¿A quién se encuentra el propio Borges? ¿En dónde está cada uno de los personajes? Maestra, no nos deje con la curiosidad. ¿Qué más sigue?
reflexionemos. ¿Cuál es el Borges que habla? ¿El viejo o el joven? ¿Qué se dice de la ceguera? Como pudieron darse cuenta, hay un cruce de tiempos. El Borges viejo se ha sentado en una banca en la que luego se sienta el Borges joven, solo que ambos están separados por el tiempo-espacio. Uno está en Cambridge, Inglaterra, y el otro en Ginebra, Suiza. Y lo que aparentemente los ha unido en el tiempo es la banca. También podemos ver que el conflicto se centra en que el ciego Borges evoca los lugares de su juventud y le cuenta al joven Borges lo que hará y que podría hacer para al final decirle, con cierta melancolía, que también perderá la vista. No estoy seguro de querer encontrarme conmigo mismo de viejo. ¿A ustedes les gustaría? Finalmente, hay que tener en cuenta el clímax, que es la parte de la narración en la que se descubre algo o sucede el momento cumbre de la situación. Por ejemplo, el detective descubre que el asesino es el jefe de policía y lo enfrenta. O la mujer encuentra a sus padres a quienes creía fallecidos. O el chico que se da cuenta que está enamorado de un fantasma. ¿Cuál es el momento cumbre de esta narración de Borges? Ahora bien, esta narración es lineal, pues siempre va hacia adelante en el tiempo. Así es, el narrador está en primera persona, es el protagónico, el propio Borges, que en realidad sí perdió la vista. Y aquí él nos deja saber sus sensaciones acerca de eso. Compara la pérdida de la vista con un lento atardecer. Jorge Luis Borges es un escritor argentino considerado una figura clave tanto para la literatura latinoamericana como universal. Sus cuentos son fascinantes. Sigamos un poco más con Borges. Escuchemos el fragmento de uno de sus cuentos más memorables, Funes el Memorioso. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirada desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota. Detrás del cigarrillo, recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de 3 veces no lo vi, la última en 1887. Tengo la idea de que esta narración sí es lineal. Efectivamente, en el cuento, el narrador comienza su historia hablando de cómo conoció a Funes, y aunque hay saltos en la historia, es decir, cosas de las cuales no nos enteramos, la historia va hacia adelante. Me imagino que ahora han de querer leer alguno de los cuentos de Borges completo. ¿Qué les parece si luego lo buscan y lo leen con atención? Como dato curioso, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en Argentina en 1955, en la cual trabajó durante 18 años, estando a su cargo cuando ya había quedado ciego. Este escritor sí que amaba las letras. Efectivamente, otro dato curioso es que él, a pesar de tener un impedimento físico, buscó los medios para continuar con sus obras narrativas. Su esposa era quien escribía lo que el autor le dictaba. Pero nos falta hablar un poco de los tipos de desenlaces en una historia. Como habíamos comentado al principio,
Para esto escucharemos qué dicen nuestros alumnos y alumnas. Si sus compañeros respondieron a las preguntas, ¿sabes cuántos tipos de finales hay en una historia? Sí, hay uno donde te cuenta un final que es feliz o trágico. Y hay otro donde te deja pensando. Hay dos, uno que concluye con la historia de una manera correcta y otro que todavía te deja posibilidades de continuar con esta misma. Pues hay dos, porque uno termina con un final feliz o triste, o puede que haya muerto alguien. Y en el otro, pues, te deja con la duda de que puedes seguir y puedes seguir leyendo esa historia. ¿Y cuál te gusta más y por qué? El feliz, ya que él me explica el final bien, ya que el otro no. El que me deja continuar con la historia porque me da indicios de que puede tener una especie de secuela y puedo seguir leyendo dicha obra. Pues yo creo que sería el que te deja con la duda, porque así tú te vas imaginando qué puede pasar. Y cuando lo lees, ya te sorprendes porque es otra cosa. Así es, y para explicarles un poco más sobre los tipos de desenlaces, les invito a repensar estos fragmentos que les leeré a continuación. El tiempo circular. El profesor García C., investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Físico-Matemáticas de la Universidad de Toulouse, trabajó en la teoría del tiempo circular durante muchos años. Un día informó a sus alumnos: he comprobado una teoría clave del pensamiento hindú. Encontré la fórmula exacta para demostrar que el tiempo es circular. Esta máquina que inventé comprobará que el tiempo se comporta de una manera semejante a un disco fonográfico que se toca y vuelve a tocar hasta el infinito. En suma, con el objeto de ser un poco más precisos, se podría decir que el tiempo, en pequeños lapsos, se repite o comporta como un disco rayado. Y para demostrar lo dicho, voy a hacer que retrocedamos 30 segundos, dijo oprimiendo un botón. He comprobado. Rafael Ábalos Ficacci, El tiempo circular. En Edmundo Valadez, compilación, El libro de la imaginación. Aquí podemos leer un desenlace abierto. Ahora, ¿por qué creen que se llama abierto? Observemos el siguiente esquema. Un final abierto presenta la acción detonadora del desenlace y este es interrumpida. No se sabe cómo termina el relato y el lector debe imaginar lo que sucederá. Por el contrario, un final cerrado presenta que las dudas de la historia se aclaran con el final. Conocemos lo que les depara el futuro a los personajes. La problemática planteada se resuelve totalmente. Como observamos, hay dos tipos de finales. En resumen, el final abierto es aquel en el cual el autor nos deja pensando qué seguirá. La interpretación de cada uno de los lectores hará que cada quien escriba su propio final. En el caso del final cerrado, todo se aclara, todo va paso a paso y sabremos qué pasa con cada uno de los personajes. ¿Cuáles historias les parecen más interesantes? ¿Las historias con finales cerrados o abiertos? ¿Y por qué? Les recomiendo que busquen el cuento Amira y los monstruos de San Cosme, de Silvia Molina. No les contaré el final, pero es un gran ejemplo de un final abierto, en una historia escalofriante. Para muestra, escuchen un fragmento del cuento. A mi regreso me encargué de difundir que en el cuarto de piano había un monstruo fétido que torturaba a las niñas. Tenía cabeza de serpiente, de dragón o de mujer, según estaba de humor. Y emitía un gemido de furia cuando las niñas querían tocar el piano. Había que escapar a la mortífera mirada del hilariadisaurio. Para
apoyarse y responder las dudas que les hayan surgido en esta sesión, revisen su libro de texto Lengua Materna 2. Ubiquen el aprendizaje esperado y analicen la información que contiene. Además, los invito a llevar a cabo las actividades que ahí se proponen. ¿Qué les parecieron los textos que acabamos de analizar? Pues a mí me gustan algunas veces los finales cerrados y otros los abiertos, pero ¿ustedes qué piensan de las tramas de los ejemplos anteriores? ¿Generaron en ustedes emociones, intriga, impacto? Inviten a su familia para comentar sobre estos textos. Compartan experiencias y recomendaciones de algunos otros que conozcan. Profesora, ¿le parece si invitamos a los alumnos y alumnas a practicar lo aprendido en esta sesión titulada Sin principios ni finales? Claro, es muy importante que para reforzar los conocimientos de tramas no lineales y desenlaces abiertos en la narrativa latinoamericana, exploren las lecturas que vienen en su libro de texto y seleccionen la que más les llame la atención. En su cuaderno, realicen el análisis y detecten las características del texto a trabajar. Pueden auxiliarse con las siguientes preguntas. ¿Cómo inicia la historia? ¿De qué se habla en el desarrollo? ¿Cuál es el desenlace? ¿La historia tiene una trama lineal o no lineal? ¿Cuáles son sus argumentos para respaldar la elección de la trama? ¿Cuál es el tipo de desenlace que se maneja en la narración? ¿Abierto o cerrado? ¿Por qué lo consideran así? Sus respuestas las pueden plasmar en cuadros organizativos o en algún esquema de su preferencia para que les sea más fácil comprender la información. Ya casi nos acercamos al final, por lo que les recuerdo que la lectura y el análisis de los cuentos latinoamericanos les ayudará a entender más sobre el género, ya que los ambientes, personajes y tramas pueden parecerles muy cercanos. Así que vamos a leer, a disfrutar del contenido de este tipo de textos, a que compartan su experiencia de lectura con las personas cercanas a ustedes, además de intercambiar sus impresiones. Es importante recordarles que la información trabajada de esta sesión la pueden encontrar en los diversos libros de texto. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Sin principios ni finales. Muchas gracias y hasta la próxima.